Galicia está farta de que se relativice a actividade incendiaria cando do que estamos a falar é de outro xeito de terrorismo, o terrorismo incendiario, e non queremos ningún tipo de terrorismo en Galicia. Me gustaría decir una cosa, realmente lo que estamos viviendo aquí es algo que no se produce por casualidad, esto ha sido provocado. Buenas noches. Galicia en llamas, que contempla impotente, a pesar del heroísmo de los gallegos, cómo la tierra más verde de España está siendo calcinada por un fuego envolvente intencionadamente provocado por unos terroristas incendiarios que, aliados con las condiciones climatológicas más adversas, han conseguido quemar Galicia en sus 4 puntos cardinales. El fuego arrasador, que no conoce fronteras, ha traspasado ya los límites de Asturias y de León, sin olvidar Portugal, que de Lisboa hacia el norte se ha convertido también en una llama incontrolada. Lo vemos en las 5 W. 2 mujeres han muerto en Nigrán, en la provincia de Pontevedra, un hombre en Carballeda de Avia, en Ourense, y otro de avanzada edad en Vigo. En Asturias, de momento, no hay que lamentar víctimas humanas, y en Portugal la cifra de muertos alcanza ya los 32 fallecidos. A estas horas, este es el balance de vidas humanas del noroeste de España y Portugal. El gobierno gallego aún no puede facilitar, como es lógico, la superficie total afectada por los incendios, puesto que todavía siguen activos, pero se calculan que más de 100.000 hectáreas han sido calcinadas. Pero sí que concreta que Galicia padece 105 incendios en el inicio de la jornada de hoy. De momento hay 15 focos de proximidad a zonas habitadas que mantienen activa la situación de alerta 2. No cabe la menor duda, todas las autoridades, tanto autonómicas como nacionales, todos los expertos, ingenieros de montes, ingenieros forestales, bomberos y la UME coinciden en el diagnóstico. Estamos ante un ataque sin precedentes de terrorismo incendiario. Galicia no ha ardido de súbito, sino que ha sido quemada intencionadamente. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, así como los servicios de inteligencia e información del Ejército, trabajan sin descanso en la identificación y localización de estos terroristas que han provocado un incendio de proporciones bíblicas que, como un cambio radical en la meteorología no nos ayude, necrosará el pulmón de España, que es la verde y húmeda Galicia. No podemos ni queremos olvidar el heroico comportamiento que desde el inicio del fuego devastador están demostrando nuestros compatriotas gallegos, que como un solo hombre se han echado al monte y a las calles de Galicia para ayudar a las brigadas antiincendios, a los bomberos y a la UME y a los hidroaviones que no dan abasto para hacer frente al fuego envolvente que abrasa Galicia, Asturias, León y también Portugal. Editorial con Eduardo Acía Serrano. Buenas noches, María. Por decir algo, Galicia en llamas arde como la yesca en una gigantesca hoguera a la que le han arrimado candela a los activistas del terrorismo incendiario, cuyos efectos devastadores no sanarán hasta dentro de 50 años. Al calor de esa falla colosal ya bailan la danza del fuego los que arriman el ascua a su podrido puchero político, todos los que vivaquean en ese conglomerado suburbial integrado por los gusanos de la carroña, separatistas disparatados y ultraizquierdistas anacrónicos que bajo las banderas del nunca más acuden a la devastación y al dolor para rentabilizar las lágrimas y la ruina, señalándoles a las víctimas del fuego las cabezas de turco sobre las que volcar su legítima frustración, como ya hicieron con mucho éxito con el chapapote del Prestige. Galicia arde en un incendio circular, sin puntos cardinales y sin brújula. El fuego abrasa ya León y Asturias y desde Lisboa hacia el norte se propaga como una epidemia. Pidámosle a Santa Bárbara bendita, patrona de las tormentas, que el cielo rompa aguas sobre la tierra calcinada para ahogar el fuego y las lágrimas. Intercambio epistolar entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. El líder del proceso separatista catalán responde insatisfactoriamente al requerimiento del presidente del gobierno sobre si proclamó o no la independencia de Cataluña. Mariano Rajoy le da de plazo hasta el próximo jueves. Si entonces no ha respondido claramente, activará el artículo 155 de la Constitución. La Audiencia Nacional pide por delito de sedición prisión sin fianza para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, pero la juez Carmen Lamela le deja en libertad con medidas cautelares.
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pagado ya 2,2 millones de euros por su responsabilidad en la malversación de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 9N de 2014. Artur Mas ha solicitado la ampliación del plazo que se le había dado para hacer frente al pago de los más de 3 millones de euros que aún le restan por pagar. La derecha conservadora gana las elecciones en Austria, haciendo suyo gran parte del programa electoral de la derecha identitaria austriaca, que ha quedado en tercer lugar. El líder de los conservadores, Sebastian Kurz, es un hombre de 31 años que tendrá que pactar para formar gobierno, convirtiéndose en el primer ministro más joven de Europa. Hijos de puta, macho. Mira aquí, izquierda. Mira ahí abajo. Dios mío. Aquí arriba también. Dale rápido, no vaya a ser. Dios. Joder. Dios mío, Yago. Joder. El terror rojo en Galicia se ha cobrado ya 4 muertos. 2 mujeres perdieron la vida en Nigrán, atrapadas por el fuego en una furgoneta. Un septuagenario falleció en un corral de Carballeda de Avia, en Orense, y otro hombre murió al caerse de un muro cuando apagaba un fuego en Vigo. Hay 8 heridos por quemaduras en Galicia, de los cuales 3 de ellos siguen ingresados. La Xunta ha decretado 3 días de luto. Se han cerrado 21 colegios, 20 de ellos en Pontevedra y 1 en Ourense, así como la Universidad de Vigo. También se ha activado el protocolo de contaminación en toda Galicia por el nivel de partículas nunca visto. Aquí arriba también. Dale. Arde todo el norte del país. Galicia con 105 incendios activos, de los cuales 15 de ellos aún tienen nivel 2 de alerta por proximidad a las casas gallegas. Tan solo en el día de ayer se registraron más de 80 nuevos focos en la zona más afectada de Galicia, en Pontevedra. Asturias amanecía esta mañana con 32 incendios ya y León con 5 nuevos. Pero no solo las llamas, el humo negro también ha obligado hoy a que decenas de personas tuviesen que pararse en la A52. En el túnel de Acañiza los coches se ven obligados a dar la vuelta. En estos momentos la G57 de Gondomar y varias carreteras autonómicas de Ourense están cortadas. El tráfico ferroviario cerca de Asneves también está interrumpido y afecta a los trenes con destino a Madrid. Cientos de personas se solidarizaban ayer por la noche con los más de 400 desalojados de sus casas y llevaban todo tipo de comida, además de agua y mantas, a los refugios habilitados por los ayuntamientos. Varios hoteles de Vigo pusieron habitaciones a disposición de los que necesitaban ayuda y los taxis de la ciudad también se ofrecieron a llevar a personas de manera gratuita. Vamos a escuchar ahora uno de los testimonios de una de esas familias que han tenido que abandonar sus casas para poder salvar su vida. Empezamos a ver un resplandor muy fuerte y los niños se asustaron bastante. Empezaron a entrar en pánico y decidimos marcharnos porque ya todo estaba con mucho fuego alrededor. Pero claro, no pensamos que se iban a aproximar tanto y al final, pues con la noche ya lo veíamos más cerca porque con la oscuridad ya se veía todo más y el humo sobre todo que nos invadía y era bastante ya difícil respirar en la zona. El instinto de supervivencia hace que busques salir y sobre todo por los niños. Domingo fatídico para Galicia, como ustedes saben, y muy especialmente para la ciudad de Vigo, que se vio cercada por numerosos incendios, incluso que se declararon en distintos puntos del casco urbano. Tenemos al teléfono al regidor municipal, don Abel Caballero. Muy buenas noches, alcalde. Hola, muy buenas noches. ¿Podemos decir que en este momento están controlados todos los focos del incendio de esta madrugada que afectaban a casi toda la ciudad? Desde las 9 de la mañana está todo normalizado, todo el foco extinguido, todo controlado, no hay posibilidades de que se reavive ninguno. En todo caso, tenemos toda la vigilancia de bomberos, tenemos todos los operativos en la calle, tenemos 150 policías locales en los diferentes sitios donde hubo incendios y en este momento podemos dar todas las garantías, igual que ayer de madrugada. Porque la situación fue muy compleja, pero siempre la tuvimos controlada. Pero fue extraordinariamente compleja. Sabemos yo no había vivido una situación así desde que soy alcalde, nunca.
Sabemos que durante toda la tarde-noche de ayer fueron realojadas por los servicios municipales pues numerosas familias que habían sido evacuadas de sus casas en varias parroquias por el acoso de las llamas. Pero también ha habido una enorme respuesta solidaria de los establecimientos hoteleros de la ciudad y de los taxis, ¿no es así? Bueno, la ciudad reaccionó toda, ¿no? No solamente los taxis que se ofrecieron, los hoteles, fue una reacción ciudadana, salieron a apoyar y tratar de apagar los fuegos, los más pequeños, o inicialmente los fuegos hasta que llegaban los bomberos y se hacían cargo de la extinción consistente, de la fuerte, ¿no? Y la verdad es que fue una conjunción extraordinaria, ¿no? Yo quiero felicitar a toda la ciudad, a los bomberos, a la policía, Protección Civil, pero quiero felicitar a los ciudadanos que salieron a la calle, que preguntaban, alcalde, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos estar? ¿De qué manera? ¿No? Esto fue lo que hizo posible toda esta actuación tan profesional de los bomberos y de la ciudad que controláramos, porque hubo un momento en el que tuvimos 35 grandes incendios, 35 juntos, a la vez. Que, por cierto, esto no es casualidad, no nos sucede por azar, ni se debe a que hubiera calor y mucho viento, no, hay otras razones. Eso iba a preguntarle, alcalde, que a nadie le escapa que esos focos que se producían de forma pues simultánea en diferentes puntos de la ciudad tuvieron pues una clara intencionalidad. ¿Se ha practicado ya alguna detención por parte de los cuerpos de seguridad? Bueno, está la policía en ello, está la Policía Nacional y tienen algunas sospechas de unos chicos en una moto, que será o no será, ¿no? Lo están investigando, pero es cierto que algunos de los incendios que se declararon aquí pues no tienen explicación desde el azar de un incendio, ¿no? Tiene que haber algunas otras cosas. No es posible que una parcela en el centro de la ciudad que estaba sin edificar y que tenía vegetación justamente se fuera a arder. Pues parece difícil de entender, o algunas otras zonas. Pero bueno, la verdad es que los que intentaron el sabotaje a la ciudad y las condiciones adversas y el ciclón y el fuego, pues no pudieron con la ciudad, les vencimos. Hubo todo tipo de bulos, como siempre se generan, que si a las 12 se iba a cortar el agua, la luz, y hubo que hacerle frente a toda esa rumorología, y fue complejo. Pero bueno, tuvimos 2 sitios de gran dificultad, pero la verdad es que en este momento está todo controlado, estamos en la sensación de que se superó una tarde y una noche muy difíciles. Yo todavía no me acosté, estoy a pie desde anteayer, pero fue una acción bien llevada por toda la ciudad y una sensación a veces de emoción, de ver cómo la gente cooperaba y estaba atenta y se movían y iban a buscar mangueras, me pidieron permiso de entrar en un colegio para coger mangueras y hacer una intervención de emergencia hasta que llegasen los bomberos, porque yo estuve todo el tiempo en los lugares del fuego, ¿no? Con el operativo funcionó muy bien y la ciudad demostró que está a la altura de estas situaciones tan excepcionales. Podemos decir entonces que la ciudad ha recuperado la normalidad después de esa noche nefasta. Y nos comentan además que está lloviendo en este momento en Vigo, lo cual es una buena noticia. Llueve un poquito, sí, ayuda mucho, claro, no es suficiente, no es una gran lluvia, pero está lloviendo un poquito y eso coopera mucho. Pero bueno, tenemos en todo caso una vigilancia muy activa, ¿no? Porque las temperaturas a las que se llegó en algunos casos fue muy elevada. Desalojamos 450 personas, 250 en hoteles, ya todo el mundo volvió a sus casas, ardieron 2 casas y un galpón allí cercano a una, que bueno, esta parte estuvo bien. Falleció una persona, desafortunadamente, que se cayó allí en la cercanía de la extinción de un terraplén de 3 metros y murió en la ambulancia cuando regresaba al hospital, y es muy de lamentar, pero no hubo más daños personales y por tanto en ese terreno pues tantas y tantas personas siguieron las indicaciones. A veces es muy difícil evacuar porque alguna gente se resiste, entonces hay que convencerlos de que sacaran a la gente mayor o los niños. Bueno, hicimos un trabajo muy a conciencia en todo el ámbito social y en la lucha contra el incendio que nos permitió superar la crisis, ¿no? Pues muchísimas gracias, alcalde, por participar en directo en este informativo y trasladar ese mensaje de tranquilidad a sus conciudadanos y a todos los espectadores de Intereconomía. Muchísimo ánimo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y estas que van a ver son imágenes que nos llegan desde Vigo de ayer por la noche. Cientos de personas salieron a la calle para hacer cadenas humanas de vecinos luchando contra las llamas, con cubos, pucheros o cualquier recipiente válido para transportar agua y así llegar a donde los efectivos de extinción no podían. En total, 5.000 personas que se resisten a un avance inexorable de las llamas que ya han sesgado 3 vidas.
Vecinos, equipos municipales, brigadas de la Xunta, integrantes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y miembros de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados por toda la geografía de la comunidad para combatir una actividad incendiaria homicida, sin duda intencionada. Tenemos ya al teléfono a una compañera periodista, Graciela Carlos, vecina de una de las parroquias más afectadas de Vigo, la parroquia de Coruxo. Sus padres tuvieron que ser desalojados de su casa esta madrugada, cercados por las llamas. Ella se encontraba precisamente en Bayona en el momento en el que se produjo el incendio y, sin pensárselo dos veces, se puso manos a la obra para intentar sofocarlo con los medios que tenía a su alcance. Buenas noches, Graciela. ¿Cómo viviste las terribles horas de esa noche de la madrugada de ayer? Buenas noches. Tú mismo lo has dicho, terribles. Nunca he podido imaginarme una cosa así y que invadiera la zona sur toda de Pontevedra de tal manera, porque era un escenario muy terrorífico, muy catastrófico, todo lava de fuego por todas partes y es que era incontrolable. Bueno, sabemos que numerosas personas también tuvieron que ser atendidas con daños respiratorios por inhalación de humo. Incluso tú misma acusabas un fuerte dolor de cabeza, imagino que también por la tensión vivida. Sí, bueno, yo en mi caso, un dolor de cabeza normal, que al ayudar a extinguir las llamas, pues siempre absorbes el humo, pero bueno, con mascarilla y con paños húmedos, pues se puede decir que yo estaba bien, pero sí que había gente que sí que sufría daños más pulmonares, que estaba más baja de tensión. Sí. Los efectivos tenían que ponerles bombas de oxígeno y... Claro. Y Graciela, ¿cómo describirías pues esa imagen que seguramente pues no vas a olvidar de todos esos vecinos de Bayona con cubos, con mangueras, y recipientes de todo tipo apagando el fuego entre gritos y nerviosismo? Yo lo he dicho, para mí era el infierno total, porque era todo una llama de fuego rojo, estaba el cielo rojo, el humo era rojo, todo lo que te envolvía alrededor era rojo y eras incapaz de domarlo, porque controlabas un foco y detrás tenías otro y a la derecha tenías otro y se iba propagando pero rápidamente y no había suficientes efectivos para tratar el fuego, no había. Entonces, ¿tú crees que esa sensación de impotencia que dices, ese infierno que transmites, crees que se podría haber evitado si las diferentes administraciones hubiesen puesto los medios adecuados? Yo creo que la situación se fue de las manos, que nadie contaba con que se propagara tanto el fuego y por todas las zonas del sur de Pontevedra. Es que era Bayona, era Oia, la zona de Gondomar, el Galiñeiro, está ahora mismo un paisaje desolador. Era una zona súper verde, súper viva y ahora mismo está todo negro. Zonas de senderismo que ya no sirven para nada, o sea, las zonas de senderismo nada, zonas de escalada, ha acabado con todo. Y Graciela, ¿sentiste en algún momento que tu vida corría peligro o no te paraste ni siquiera a pensarlo? Yo no me paré a pensarlo. Bueno, Hubo Graciela, momentos más de tensión, sí que había momentos más de tensión, que de repente te venía esa llama de incendiaria totalmente hacia ti y lo único que hacías pues era correr para evitar que te llegara a ti, pero realmente no estabas pensando en si voy a morir, si esto se acaba aquí. No, lo único que te importaba era la ayuda que podías ofrecer en ese momento, pues llenando calderos de agua, pues intentando arrastrar pinos para que no se produjera más incendio del que había, lo que fuera. Y Graciela, ¿tus padres están bien? ¿Han podido volver a casa? Sí, mis padres están bien, lo que pasa que el incendio se propagó hasta una zona un poco más baja, que nunca se pensó, porque esa zona tampoco es de monte. Lo que pasa que las chispas y la ceniza pues iba toda hacia las casas y estaba pues ardiendo un poco el césped. Entonces lo mejor en esas circunstancias es irse, coger las cosas e irse. Pues muchísimas gracias, Graciela, por tu testimonio, porque tú estabas allí y así nos lo has contado. Enhorabuena por esa valentía y pues por toda esa solidaridad ejemplar que nos has mostrado. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. A ti.
Esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha desplazado hasta Vigo para guardar un minuto de silencio junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en memoria de las 4 víctimas mortales. Todas estas autoridades aseguran que los incendios han sido provocados. Galicia está farta de que se relativice a actividade incendiaria cando do que estamos a falar é de outro xeito de terrorismo, o terrorismo incendiario, e non queremos ningún tipo de terrorismo en Galicia. O terrorismo incendiario non só destrúe o noso patrimonio natural, senón que pon en risco as nosas vidas. Me gustaría decir una cosa. Realmente lo que estamos viviendo aquí es algo que no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado. Estamos aquí en un ayuntamiento, Pazos de Borbén, donde ha habido un incendio mayúsculo. Se ha iniciado a la 1:30 de la madrugada, entre el sábado y el domingo, en 5 puntos a la vez. Comprenderán ustedes que es imposible que eso se pueda producir en condiciones normales. Todos los gallegos con el corazón encogido se han expresado a través de las redes sociales con el hashtag #QuemanGalicia en vez del de que comenzaron a utilizar los medios de comunicación Arde Galicia. Los ciudadanos están convencidos de que tantos incendios simultáneos tienen que ser intencionados. Pero en las redes sociales, como saben, toda la información fluye muy rápido, casi no da tiempo a contrastarla, y más en momentos de tanta tensión y de tanto miedo, como nos contaba Graciela. La mayoría de lo que vimos ayer es cierto, pero sí que han circulado algunos bulos que no lo son y que desde Intereconomía queremos desmentir y dejar claro. Lo primero que se dijo fue que el hospital más grande de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, estaba ardiendo, que había sido alcanzado por las llamas. Por lo tanto, que todos los pacientes estaban siendo desalojados. Ahí vemos, el Faro de Vigo lo desmentía, es totalmente falso. También en Vigo circulaban los bulos de que a partir de las 12 de la noche el concello iba a cerrar la electricidad y el agua que tanto estaban utilizando los vecinos con mangueras para poder sofocar las llamas. A raíz de eso se decía que el agua no era potable y que estaba contaminada, algo completamente falso también. A lo largo de la noche se decía que habían explotado 2 gasolineras en la provincia de Pontevedra, una en Vincios y otra en Bayona. También esta información es completamente falsa. Y a lo largo de la tarde, 2 jóvenes de Vigo publicaban en las redes sociales esta fotografía que ven ahora, en la que se ve como uno de ellos sujeta una antorcha con un fuego en un monte. Horas después, los internautas localizaban a uno de los que aparecía en esa fotografía. Se pensaba que uno de ellos había sido los autores de varios incendios. Algo que también es falso, que el autor de esta fotografía desmentía en su cuenta de Instagram, asegurando que no tenían nada que ver. Minutos más tarde ya rulaban por todas partes este tipo de mensajes de audio. Vale, chicos, hay 2 chavales en Vigo que están intentando plantar fuego en los edificios con 2 bidones de gasolina. Así que no le abráis la puerta a nadie, ¿vale? Están por la zona de Fragoso y Castrelos, que van a intentar plantar fuego en Florida también. Están en busca y captura por la policía, así que si no esperáis a nadie, no abráis la puerta. Y horas después hasta aparecía la supuesta moto en la que iban 2 hombres. Pues bien, lo cierto es que la policía ha interrogado a los 2, pero descartan que puedan estar implicados en este terrorismo incendiario. Otra localidad del sur de Galicia muy azotada por las llamas esta madrugada ha sido Bayona. Tenemos en directo al alcalde de esta hermosa villa pontevedresa, don Ángel Rodal, que ayer sufría los estragos del fuego en una noche que parecía interminable. ¿No es así, alcalde? Buenas noches. Buenas noches. Por lo que hemos podido saber, se han tenido que lamentar además 2 víctimas en el municipio contiguo de Nigrán. Pues sí, eso ha sido lo más lamentable, ¿no? Pues nosotros, por suerte, a pesar de que hayamos pasado pues ayer un día completo muy duro, pero sobre todo por la noche, y hasta que bueno, el fuego sobre las 6 de la mañana estuvo controlado, pero bueno, realmente pues no tuvimos daños materiales y mucho menos humanos, y no como el concello vecino de Nigrán, que por desgracia pues tuvo dos mujeres fallecidas, y bueno, es lamentable. Lo cierto, alcalde, es que a través de las redes sociales y medios de comunicación se ha trasladado el sentir ciudadano de la impotencia ante la falta de medios y operativos de extinción suficientes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
bueno, yo puedo decir lo que en mi pueblo, ¿no? Y bueno, pues hubo medios aéreos y hubo medios terrestres. Obviamente siempre queremos que haya más de lo que tuvimos porque eran muchísimos puntos. En nuestro municipio eran diversos puntos que, como teníamos muchísimo viento, pues variaban, pero sobre todo lo más importante para mí fue realmente la respuesta vecinal, ¿no? La respuesta de los bayoneses, de nuestros vecinos, que realmente fue una parte importante, pero obviamente supervisados por los profesionales que son los servicios de emergencia. La parroquia de Baíña fue sin duda una de las más afectadas. Algunas casas incluso fueron pasto de las llamas, pero es que incluso el fuego se propagó hasta el bosque donde se encuentra el parador de Bayona. ¿Cree usted que en ese caso fue intencionado? No, yo creo que ahí fue realmente lo que decía, tuvimos muchísimo viento y algunas cenizas pues que estaban en unos conatos de incendio que había en la zona de la Virgen de la Roca, pues se trasladaron a esa zona, y eso que bueno, pues se había desbrozado, se había limpiado, pues hacía 15 días cuando tuvimos el Campeonato del Mundo de las Naciones de Trial. Pero bueno, también quería decir que realmente no tuvimos ninguna casa devastada en Bayona, como decía, ¿no? Se hablaba de 3 viviendas, pero al final, por suerte, pues no tuvimos ningún inmueble afectado. Después de esta dramática noche que nos contaba Graciela, por ejemplo, que estuvo ahí mismo en Bayona, de todos esos efectivos destinados de protección civil, etcétera, todos los vecinos han colaborado activamente en la extinción. ¿Podemos decir que están todos los focos controlados o hay alguno que permanezca activo? Porque no sé si por la mañana se volvían a avivar esas llamas. No, como he dicho, más bien sobre las 6 de la madrugada de la noche anterior, pues ya estaba casi todo controlado. Después también tuvimos la ayuda de la lluvia, ¿no? Tan necesaria, ¿no? Llevamos casi 5 meses sin que lloviese aquí en Galicia, tierra de lluvias, pero 5 meses sin lluvia, y nos ayudó. Y hoy durante todo el día del lunes, pues haya estado lloviendo, pues bueno, moderadamente, pero bueno, que nos ha ayudado muchísimo para que esa zona, toda la zona quede más mojada. Pues muchísimas gracias, alcalde. Desde aquí queremos trasladarles pues nuestro pesar por estos hechos que han puesto en jaque a toda Galicia y, por supuesto, nuestro ánimo para todos los vecinos de Bayona. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Y tenemos que mirar también a nuestro país vecino, a Portugal, donde solo en el día de ayer se produjeron 523 nuevos incendios que se han cobrado la vida de 32 personas. La de este fin de semana es la segunda terrible gran crisis incendiaria que vive el país vecino después de que el pasado mes de junio el fuego que se extendió por Pedrogao causara la muerte de 64 personas. Desde luego, desde el Gobierno, como acabamos de ver, condenan estos actos y aseguran que cuando encuentren a los culpables serán castigados con todo el peso de la ley. La prioridad de ahora es extinguir todos los incendios y atender a todos los afectados, pero se está investigando cuál ha sido el origen de los mismos, así como si han podido ser o no intencionados, y si ellos así, sin duda alguna, deberá recaer sobre los que hayan sido culpables pues todo el peso de la ley. Y antes de dejar Galicia, nos vamos en directo a la Puerta del Sol de Madrid, donde está teniendo lugar una concentración organizada por la ciudadanía, que por cierto también va a estar concentrados esta tarde a las 8 en diferentes puntos de toda Galicia. Pero nuestra compañera Alba Vila está en la Puerta del Sol, aquí en Madrid. Buenas noches. Buenas noches, María. Efectivamente, como dices, cientos de personas se han reunido aquí en la Plaza del Sol para denunciar toda esta serie de incendios intencionados de Galicia a Asturias. También no ha sido esta la única ciudad, sino también en Barcelona o en algunas ciudades gallegas como por ejemplo A Coruña, Ferrol, Orense o Lalín. Son solo algunas de ellas. Como decimos, con motivo del terrorismo medioambiental y en defensa del paisaje y riqueza natural, con el lema Lumen nunca más, fuego nunca más. Denuncian también la falta de medidas políticas en el entorno ambiental y forestal de Galicia. Además, la Xunta de Galicia, María, también ha enviado unas recomendaciones para todas aquellas personas que se encuentren cerca de estos incendios. Evitar lo máximo posible estar cerca de estas zonas, dejar las vías desalojadas y si se nota cualquier tipo de síntoma, como por ejemplo tos, irritación en los ojos o dolor de cabeza, acudir lo más pronto posible al médico. De acuerdo, Alba, gracias y buenas noches. Y en Cataluña, Puigdemont responde al requerimiento de Mariano Rajoy, pero no concreta si declaró o no la independencia el pasado martes. Se muestra sorprendido de que Rajoy quiera aplicar el 155 y le pide que deje de reprimir a Cataluña y que acceda al diálogo, algo que insiste hasta en 6 ocasiones. Y menos de 2 horas después de
después, Rajoy le dice que lamenta mucho que no haya aprovechado la oportunidad al no haber contestado a si declaró o no la independencia. Aunque eso sí, le dice que aún le queda tiempo para contestar antes de que proceda a aplicar el 155. Eduardo, ¿qué te ha parecido que Puigdemont y que Rajoy pues se pongan a dialogar por carta? Un pitorreo, sencillamente. No sabemos si Puigdemont se está pitorreando de Rajoy, pero sí tenemos la sensación de que se está riendo de todos los españoles en la misma medida en que comenzamos a vislumbrar la certeza de que Rajoy también se está pitorreando de todos nosotros. El penúltimo estrambote de la vieja farsa del separatismo catalán contra España se ha verificado hoy en un intercambio epistolar que, de no ser ridículamente trágico, parecería escrito por Arniches o por los hermanos Álvarez Quintero. Rajoy es el único español que no se ha enterado de la proclamación de independencia de Cataluña. Como si de Zapatero se tratase, Rajoy se maquilla de bobo solemne y le pide al sedicioso Puigdemont que después del Puente del Pilar le diga si ha proclamado o no la independencia de Cataluña. El líder de la aquelarre separatista le responde, en el plazo fijado, que manzanas traigo. Y Rajoy, cuyo patronímico debería ser el de aquel impotente funcionario que desde Cuba mandaron al naciente México a apresar a Hernán Cortés, le da de plazo hasta el jueves porque la epístola pospilarica de Puigdemont no deja claro si proclamó o no la independencia. Que cómo se llamaba aquel funcionario tan hipotenso como Rajoy al que encomendaron detener a Hernán Cortés y cuyo nombre merecería bautizar a Rajoy: Pánfilo Narváez. Gracias, Eduardo. Y desde el Gobierno secundan el mensaje de Rajoy. Aseguran que la respuesta de Puigdemont no tiene ninguna validez. El Gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento que le formuló el Gobierno el pasado miércoles. Yo creo que no era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia. Eso era la pregunta que se lo hacía. Creo que no era una respuesta complicada. El diálogo no se exige, se practica. Y el cumplimiento de la ley y la claridad que merecen los ciudadanos es el mínimo exigible para forjar un entendimiento. El señor Puigdemont sigue teniendo en su mano empezar a resolver la situación, que conteste sí o no a la declaración. La carta que se ha recibido, que se ha enviado y que hemos conocido hace unos minutos, parece que no va en esa dirección, por lo tanto no responde a lo que se le ha solicitado. En todo caso, como digo, yo creo que es un poco pronto, es un poco prematuro y estamos pendientes todavía del análisis y por lo tanto de las decisiones que en consecuencia se puedan adoptar. Entrado en vigor la segunda parte de ese requerimiento que se realizó en su momento al presidente de la Generalitat, donde pedimos, por cierto, en este segundo requerimiento que finaliza el jueves, pues algo muy sencillo, que es que se restaure la legalidad, que consiste, por lo tanto, en la última oportunidad, y esta sí ya es la última oportunidad del señor Puigdemont, para que respete el Estatuto de Autonomía y la Constitución española. Y más reacciones a esas cartas entre Rajoy y Puigdemont. Desde el PSOE y desde En Comú Podem piden diálogo. Lo único que uno puede esperar de un dirigente político es sentido común, que se den cuenta de que por ese camino no pueden continuar y que den marcha atrás, vuelvan a la legalidad y a partir de ahí se pueda abrir un proceso de diálogo en el seno de esa comisión de reforma constitucional que se ha creado en el Congreso de los Diputados y ahí podamos dialogar sobre cómo seguir conviviendo. Crec que el moment és prou important com per anar més enllà d'això, és a dir, d'obertura a un escenari real de diàleg. Això vol dir, per una banda, sense condicions, sense marcar tempos. A un diàleg no li pots marcar una data de caducitat. Ja valoraràs tu en el moment que estiguis vivint el tema si ja no pots dialogar més, però no li pots marcar dates de caducitat i que es pugui parlar de tot. Que es pugui parlar efectivament de tot. És a dir, no val dir, escolti, el diàleg ja te'l faré jo. Sí, perquè estem vivint aquesta fase. Estem vivint una fase en la qual el que se li està dient a l'altre és el diàleg que te'l faig jo.
La semana pasada, el Gobierno transmitía un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirmara si había declarado la independencia de Cataluña en esa comparecencia del pasado martes en el Parlament. La respuesta de Puigdemont, publicada a primera hora de esta mañana, no ha aclarado la cuestión. El plazo expiraba este lunes a las 10 de la mañana, excepto si la respuesta hubiera sido afirmativa, cosa que no ha sucedido. ¿No debería de haberse aplicado ya el 155? Laura Fernández Cañas, buenas noches. Buenas noches, María. Así es, contra todo pronóstico, el ultimátum que el gobierno de Mariano Rajoy lanzó el miércoles a Carles Puigdemont sigue vigente. Cuando se ha cumplido el plazo del primer requerimiento de Moncloa, que el Moncloa envió al presidente de la Generalitat, la vicepresidenta del gobierno ha alargado ese requerimiento hasta el jueves a las 10 de la mañana, a pesar de que Puigdemont no ha respondido que sí sobre si ha declarado o no la independencia. Hay que recordar que el gobierno estableció este lunes a las 10 de la mañana el plazo en el que la Generalitat debería de contestar si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña había declarado la independencia o si en su declaración del 10 de octubre ante el Pleno del Parlamento implicaba la declaración de la independencia al margen de que ésta se encuentre en vigor o no. Si la Generalitat no contestaba al mismo, el gobierno daría por confirmada la declaración de independencia. Sin embargo, hoy Soraya Sáenz Santamaría ha dado una última oportunidad a los dirigentes del gobierno catalán para que vuelvan a la legalidad y evitar así que el Ejecutivo aplique el artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta ha emplazado a Puigdemont a aclarar su posición y confirmar su rebeldía frente al Estado o, por el contrario, volver a la legalidad. Esta nueva prórroga demuestra que el Gobierno está haciendo todo lo posible para no suspender la autonomía catalana y de esta forma evitar tomar el control de las distintas competencias contempladas en el artículo 155 de la Carta Magna. Una de ellas sería tomar el poder de los Mossos d'Esquadra. En este momento, el mayor Josep Lluís Trapero está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el presunto delito de sedición. ¿Y qué va a suceder de aquí al jueves? Aunque Puigdemont ha invitado a Rajoy a hablar, lo más probable es que tal encuentro no se produzca y que el presidente autonómico tenga que dar marcha atrás de alguna manera. Una de ellas sería con otra respuesta ambigua, de tal manera que el gobierno se dé por no contento y no aplique el 155, sencillamente lo haga parcialmente. Pues muchísimas gracias, Laura. Y la CUP presiona también a Puigdemont. Le exige que responda de forma nítidamente afirmativa al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado la independencia, que levante la suspensión de la misma y que proclame la República Catalana. Proponen, además, celebrar un pleno extraordinario para que la próxima semana termine con la proclamación del Estado catalán independiente en forma de república. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha asegurado que esta actitud del presidente catalán se debe a que han prevalecido sobre él influencias muy radicales. Yo creo que está claro que el señor Puigdemont no ha contestado, no ha suministrado la claridad que se le pedía. En fin, yo creo que han prevalecido digamos, las influencias más radicales y, bueno, pues ahora vamos a ver cómo sigue desarrollándose la cadencia de acontecimientos. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, evita el ingreso en prisión incondicional que solicitaba para él la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de sedición. Sin embargo, la juez Carmen Lamela, que ha impuesto fuertes medidas cautelares, una presentación cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. La magistrada considera a Trapero responsable de la inacción del cuerpo a la hora de evitar el referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña. Asimismo, también han declarado ante la Audiencia Nacional los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que ambos líderes la Fiscalía también ha solicitado prisión sin fianza. Están acusados de haber sido los organizadores y movilizadores de las protestas contra las actuaciones del referéndum. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pagado 2,2 millones de los 2,250.000 que el Tribunal de Cuentas impuso
de los 5.250.000, discúlpenme, que el Tribunal de Cuentas le impuso como fianza por los gastos realizados durante la consulta del 9 de noviembre de 2014. La defensa, además, ha enviado un escrito al organismo en el que se pide ampliar en 15 días el plazo fijado que cumple esta semana para poder depositar los 3 millones restantes. La cantidad ingresada este lunes en la cuenta fijada por el Tribunal de Cuentas se acerca a los 2 millones de euros que la ANC y Òmnium Cultural han recaudado a través de la Caja de Solidaridad que impulsaron para recoger fondos. Uno de los movimientos de la sociedad civil del ámbito liberal conservador más críticos con el gobierno de Mariano Rajoy es Red Florida Blanca. El pasado fin de semana, la asociación publicó un duro editorial en el que aseguraba que el Estado español no podía dejarse engañar por el independentismo catalán. Saludamos ya a la presidenta de Florida Blanca, Isabel Benjumea. Señora Benjumea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Debería el Gobierno haber aplicado ya el artículo 155 de la Constitución? Bueno, nosotros en Florida Blanca venimos tiempo editorializando al respecto y hemos dicho en más de una ocasión que sí, se tenía que haber aplicado el 155 utilizando todos los instrumentos que da al Ejecutivo para parar este golpe de Estado, para parar a los secesionistas. Nosotros decimos que la fecha del 7 de septiembre en el que se aprueba la ley de transitoriedad es momento oportuno para haber activado el 155 y haber parado esta locura. ¿Y por qué cree que Soraya ha concedido a Puigdemont una prórroga hasta este jueves? Bueno, la percepción que tenemos es que no se ha concedido ahora una prórroga, sino que se llevan concediendo prórrogas desde el día 7 de septiembre, dando tiempo a los golpistas, dando tiempo a los secesionistas para que vayan ganando mayor relevancia internacional, para que puedan seguir teniendo la libertad de acudir a medios internacionales a trasladar una imagen errónea de lo que es la democracia española, y no entendemos el conjunto de los españoles por qué se está dando este tiempo, por qué no se está reaccionando a tiempo y por qué no se está haciendo algo tan sencillo como es aplicar la ley, aplicar la Constitución y utilizar todos los instrumentos que tiene la Constitución para frenar un golpe de Estado como el de estas características. ¿Cree que lo que se esconde detrás de todo esto sería una reforma constitucional? Bueno, yo creo que fue muy sorprendente que cuando el último Consejo de Ministros se anunció que se iba a poner en marcha el artículo 155, la respuesta del Partido Socialista fue que el gran logro era que se abría la comisión para la reforma constitucional. El debate sobre si se tiene o no se tiene que reformar la Constitución es un debate que está encima de la mesa, pero lo que no se puede es, en un momento en el que hay unos golpistas que están atentando contra la unidad de España y atentando contra el Estado de Derecho, que parezca que la vía para solucionar este problema es la reforma constitucional. Nosotros lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Aquí lo importante es aplicar la ley, aplicar la Constitución, frenar el golpe y luego, si se tiene que tener un debate posteriormente, que se tenga, pero desde luego no como respuesta al golpe de Estado. ¿Y cree que el Gobierno quiere desactivar el movimiento ciudadano que ha salido a las calles de toda España al grito que escuchábamos de Puigdemont prisión? Bueno, lo más digno y lo que mantiene la esperanza viva desde el golpe de Estado perpetrado por los secesionistas son dos cosas: el discurso de Su Majestad el Rey, del jefe de Estado, y la respuesta ciudadana que se ha dado en las calles. La manifestación de Barcelona a la que pude acudir fue un espectáculo de reacción cívica de los españoles frente al golpe de Estado que estamos viviendo. Así que espero que el Gobierno, que el Ejecutivo y que los partidos de la oposición entiendan el mensaje. Esa manifestación fue una manifestación desde la sociedad civil, no fue convocada por ningún partido, ellos se sumaron posteriormente y su obligación es entender el mensaje de la ciudadanía de que no estamos dispuestos a tolerar que no se aplique la ley y que no se lleve a los tribunales a todo aquel que se salte la ley y que se salte la Constitución. Pues señora Benjumea, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Las elecciones en Austria han propiciado la victoria del jovencísimo candidato del Partido Popular, Sebastian Kurz, de 31 años, que ha obtenido el 31,7% de los votos, casi 4 puntos más que el Partido Socialdemócrata, que ha recibido casi el 26,9%. En tercera posición ha quedado el Partido por la Libertad, que ha obtenido el respaldo del 26% del electorado. Austria da un vuelco a la derecha tras la victoria del conservador Sebastian Kurz en las elecciones legislativas.
Y es que el Partido Popular de Kurz ha logrado más del 31% de los votos, una victoria que deja a los ultranacionalistas a las puertas del gobierno como socio clave para formar cualquier mayoría. Mientras que los conservadores han aumentado sus votos casi en 8 puntos porcentuales y los ultranacionalistas 5,5 puntos respecto a 2013, los socialdemócratas se mantienen con los mismos apoyos que hace 4 años. Sin embargo, los grandes perdedores son los opositores verdes ecologistas, que han perdido más de 8,5 puntos porcentuales para quedar en un 3,9% de los votos, insuficientes para entrar en el próximo Parlamento. Sebastian Kurz, todo un mago de la autopromoción, ha logrado convertirse en el candidato que encarna el cambio para una gran parte del electorado, pese a que su partido lleva 31 años en el poder. Y es que desde que Kurz se hizo con las riendas del partido el pasado mayo, ha desplazado a la ultraderecha en las preferencias de los votantes con un programa que endurece las políticas migratorias, recorta ayudas para solicitantes de asilo y refuerza las medidas de integración. Muchos analistas ven en el horizonte la entrada en el gobierno austriaco del Partido por la Libertad, alianza que la Unión Europea mira con recelo. Analizamos las elecciones en el país centroeuropeo con el historiador José Javier Esparza. José Javier, buenas noches. Buenas noches, María. ¿Qué se puede esperar de Sebastian Kurz como nuevo presidente del gobierno, teniendo en cuenta que tan solo tiene 31 años? Bueno, Sebastian Kurz es un misterio, una persona que de repente, sin ninguna duda, armado de cualidades personales extraordinarias, se ha upado a lo más alto del partido más rancio de Austria. Bueno, el socialdemócrata es un poco más rancio, pero el popular no le queda a la zaga. Era un partido de inspiración, digamos, social-cristiana, demócrata-cristiana, que por la pura presión de los hechos se ha convertido no en un partido socioliberal, como ha ocurrido con otras democracias cristianas europeas, sino en un partido cada vez más decantado hacia la derecha nacional. El crecimiento del Partido por la Libertad le ha empujado a ello. Sebastian Kurz ha sido capaz de incorporar al discurso clásico del Partido Popular todos aquellos nuevos puntos de debate popular en la nación que representaba hasta ahora el Partido por la Libertad. La otra noticia de las elecciones es ese auge del Partido por la Libertad que podría entrar en el gobierno. ¿Qué aspectos del programa del Partido por la Libertad van a incorporar el Partido Popular? El Partido por la Libertad es un partido que ya ha tenido práctica de gobierno tanto regional como nacional en Austria. Es un partido que se ha posicionado muy claramente en una posición de derecha nacional, muy escéptico hacia la Unión Europea y que forma parte del grupo europeo de las Naciones y las Libertades con el Frente Nacional francés, el Partido de la Libertad de Geert Wilders, Alternativa por Alemania, etcétera. Lo lógico es que ahora ambos confluyan. El problema es táctico, es decir, que para el Partido por la Libertad el entrar ahora bajo el liderazgo de alguien como Sebastian Kurz, que literalmente está barriendo, puede perfectamente significar que el Partido por la Libertad desaparezca para engordar la base del Partido Popular. En todo caso, es interesantísimo ver cómo una derecha clásica, en este caso, se ha reconvertido en derecha alternativa frente a otro partido que representaba exactamente eso. ¿Y es el Partido por la Libertad un partido de ultraderecha, como aseguran muchos medios? En España estamos acostumbrados, bueno, no solo aquí, a una descripción del mapa político enormemente Roma, bastante vasta. El Partido por la Libertad es un partido cuyos líderes juran la Constitución, respetan las libertades públicas, no vulneran ninguna libertad mientras gobiernan. En España hay partidos que no juran la Constitución, que no respetan las libertades públicas y sin embargo los consideramos adalides de la democracia. En fin, cada cual tiene seguramente lo que se merece. No, el Partido por la Libertad no es un partido ni de ultraderecha ni neonazi, es un partido de derecha nacional, de derecha alternativa. ¿Y a qué se debe el avance del Partido por la Libertad en Austria? Pues seguramente a lo mismo que ha hecho que Macron empiece a adoptar las medidas que había exigido Marine Le Pen en materia de expulsión de clandestinos y de inmigrantes ilegales con delitos. Es decir, es que hay hechos objetivos que hay que afrontar.
los gobiernos socioliberales, para entendernos, en Europa en estos años no habían querido afrontarlo. No tienen más remedio que hacerlo porque es de sentido común. El auge ha correspondido sencillamente a que denunciaban problemas reales. En la medida en que los partidos, digamos, institucionales afronten esos problemas y los solucionen, serán ellos quienes se lleven la voluntad de los electores. ¿Y qué le pasa, por ejemplo, a la socialdemocracia? Pues que no levanta cabeza, tal y como vimos en Alemania, por ejemplo. La socialdemocracia tiene un problema fundamental y es que se ha convertido en una prolongación del pensamiento liberal posmoderno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez más la izquierda, resueltos la mayor parte de los problemas sociales reales que conocimos en los años 40, 50 y por supuesto anteriores, cada vez más, digo, se ha ido convirtiendo en algo así como una especie de plataforma reivindicativa de derechos individuales de carácter hedonista, narcisista, etcétera, ¿no? Claro, no tiene un lugar. Ya no tiene un lugar. La izquierda se ha convertido en algo que la propia base tradicional de la izquierda no reconoce como suya. Defiendes a minorías privilegiadas, defiendes derechos de carácter sexual, defiendes cosas que no son la tradición real de la izquierda. Hay un socialismo que se muere, que se está muriendo. Lo que queda después es esta socialdemocracia que sencillamente no encarna una necesidad social mayoritaria. Pues José Javier, gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en los deportes, Juanma, el fuego en Galicia y en todo el norte de España también ha afectado al deporte. Sí, evidentemente, María, una tragedia así al final abarca muchísimos ámbitos, por desgracia. De hecho, por ejemplo, el Coruxo, un equipo importantísimo de Galicia, del fútbol base de Galicia, ha visto cómo su ciudad deportiva ardía. Normal, por tanto, que la mayoría de los equipos gallegos se solidaricen y se impliquen en esta lucha. De hecho, lo que estamos viendo es el comunicado del Celta de Vigo. Hace apenas unos minutos ha comenzado el partido entre Las Palmas y el Celta de Vigo. Ambos equipos han salido al terreno de juego con una camiseta en solidaridad con estas víctimas. Y este es el comunicado del equipo vigués que colgaba ayer por la noche en su página web. El Celta lamenta, repudia y condena la ola de incendios que está asolando la comarca de Vigo y otros puntos de Galicia y que está causando un daño irreparable en nuestra tierra. De hecho, ya decimos, se solidarizaba con esas víctimas del incendio, pero no solo el Celta, evidentemente el rival solo deportivo, en este caso de Galicia, del equipo vigués, el Real Club Deportivo de La Coruña, hacía también este comunicado, nuestra solidaridad con Vigo y con cada uno de los gallegos que están luchando contra el fuego. Mucha fuerza desde aquí, también evidentemente nos solidarizamos con todo el deporte gallego que está siendo muy afectado por esta tragedia. Y hay que hablar puramente de fútbol porque evidentemente vuelve la Champions y ya hay que hablar de este hombre, de Mauricio Pochettino, el que fuera en su día defensa central, capitán del Real Club Deportivo Español, que ahora entrena al Tottenham. Desde el equipo londinense ha viajado hasta España porque mañana el Real Madrid vuelve a disputa ese partido importantísimo de Champions ante el Tottenham. Quien gane ese partido seguramente acabe siendo el líder de su grupo. Le han preguntado a Pochettino por el Barça. ¿Entrenaría alguna vez al Barcelona? Y lo ha desmentido. Ha dicho que jamás lo haría por su pasado perico. También le han preguntado por Harry Kane y por la posibilidad de que juegue el día de mañana en el Real Madrid. Esto ha dicho. Yo creo que lo más importante es que él está contento en el Tottenham y al futuro... mañana quién sabe dónde vamos a estar, ¿no? Él está disfrutando muchísimo de Tottenham, es un chico que viene de la academia de Tottenham, él se siente muy identificado con el club. Para mí es un jugador que le gusta y se emociona metiendo goles en el Tottenham, le encanta ponerse la camiseta del Tottenham. Se emocionó muchísimo cuando vio la despedida de Totti en Roma y eso le ha generado también una motivación especial. Bueno, pues evidentemente el entrenador argentino del Tottenham se moja, ha dicho eso acerca del Barça y por cierto le han preguntado también por si puede entrenar algún día al Real Madrid y ahí ha sido menos claro, ha dicho que de momento está feliz en el Tottenham con quien firmaría hasta 15 años, pero el futuro ya decimos nunca se sabe. De futuro y de presente ha hablado también Isco Alarcón, el jugador del Real Madrid ahora mismo es la sensación en el equipo blanco, por eso le han dicho que si se ve como candidato al Balón de Oro, lo ha descartado, ha dicho que prácticamente lo considera imposible y ojo porque ha pegado un pequeño palito a la prensa deportiva, ha dicho que a veces te encumbran para luego volver a tirarte por tierra como vuelvas a fallar. Vamos a escucharlo.
Bueno, lo he dicho muchas veces, al final intento pasar desapercibido, ni veo las noticias, ni leo periódicos, al final eso me ayuda un poco a estar al margen de tanto elogio. Al final sabemos cómo es esto del fútbol, ¿no? Si un día juegas bien eres Dios y si al día siguiente fallas 5 pases seguidos te quieren echar del Madrid. Al final hay que encontrar ese término medio para que no te afecten ni las críticas ni los elogios y yo creo que eso lo tengo bien puesto en la cabeza. Bueno, y nos tenemos que ir con una noticia trágica, no es de hoy, es de ayer, concretamente. Shoirul Huda, el portero titular, de hecho, de la selección de Indonesia, a sus 38 años, anoche sufrió este fortísimo golpe. Parecía que todo iba a quedar en una pequeña conmoción después de chocar con un compañero, pero la torcedura que se hizo en el cuello acabó haciendo que perdiera el conocimiento y posteriormente, unos minutos después, falleciese en el hospital al que fue trasladado. Las imágenes son realmente sobrecogedoras porque los servicios de seguridad y médicos del estadio no pudieron hacer nada por salvar su vida y es el tercer fallecido en apenas una década en el fútbol indonesio por choques fortuitos. Quizás la seguridad que tenemos en el fútbol español, con la capacidad para atender a los deportistas a pie de campo, debería trasladarse al fútbol asiático, un fútbol, María, bastante más modesto. Pues muchísimas gracias, Juanma. Y antes de despedirnos tenemos que darles una última hora que nos acaba de llegar a nuestra redacción. Los dos responsables de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han sido enviados a prisión sin fianza por la juez Carmen Lamela. Es decir, ahora mismo están yendo a prisión. La juez, en cambio, sí que dejaba libre a Trapero, pero a ellos dos, los responsables de todas esas agitaciones ciudadanas vividas todas estas semanas en Cataluña, los responsables de haber organizado todas las manifestaciones radicales contra toda la Guardia Civil y la Policía Nacional, contra esas protestas, han sido enviados a prisión. Pueden seguir la última hora en El Gato al Agua. Nosotros, antes de despedir este informativo, queremos hacer un pequeño homenaje al norte de España y sobre todo a Galicia, donde el fuego se ha cobrado 4 vidas. Les deseamos que la lluvia rompa sobre Galicia y que apague todos los incendios que están causando tanto dolor en estos momentos. Hasta mañana. Atención, por favor. Vayan preparándose para una posible evacuación. ¿Qué pasa, Tony? No, estuvo montando la brida. Pero mira eso, tío. Yo le digo que salga ya. Que salga ya.